Mi hija dijo, comerás después que todos. Y algo se quebró en mi interior. Sin ira, sin gritos, solo una ruptura lenta y limpia, como la escarcha que resquebraja la madera vieja. Miré el asado que había pasado 5 horas marinando y otras 3 asando. Miré la mesa donde estaban todos los demás. Luego cogí la bandeja, aún caliente, y salí por la puerta principal. Nadie me siguió. Ni siquiera oí un grito ahogado, solo el sordo roce de los tenedores contra la porcelana y la risa de algunos niños, ajenos al momento que acababa de pasar. El aire afuera era fresco, más frío de lo que esperaba. Ayudó. La bandeja era pesada, el papel de aluminio fino contra mis dedos, pero no me detuve. Caminé las 3 manzanas hasta mi casa con el asado en brazos, con cuidado de no derramar los jugos que aún burbujeaban en el fondo de la bandeja. Dentro, todo olía a jabón de limón y polvo. Mi casa no había sido realmente mía desde que Julia me convenció de mudarme con ella el año pasado. Será más fácil, dijo. No tendrás que preocuparte por las facturas. Nosotros nos encargamos de ti. Debería haberlo pensado mejor. Nada es gratis en este mundo, ni siquiera la propia dignidad. Puse el asado en la encimera de la cocina. El silencio me envolvió como un abrigo viejo. Ninguna voz, ninguna pantalla, nadie preguntando dónde estaba la canela o por qué las patatas estaban grumosas. Solo yo y el tic-tac del reloj al que no le había dado cuerda en semanas. Me preparé un plato. Uno de los viejos con flores azules alrededor del borde se desportilló un poco. Serví una rebanada gruesa de asado, le eché un poco de grasa de la sartén por encima y me senté a mi mesa. Comí despacio. La carne estaba tierna. El sazón había cogido a la perfección. Podría haber sido el mejor que había hecho en mi vida. Nadie lo elogió. Nadie me interrumpió. Y por primera vez en años, saboreé cada bocado. Cuando terminé, lavé el plato, lo sequé y lo guardé. Luego me senté en la silla junto a la ventana y observé los arces meciéndose con el viento. Solía rastrillar esas hojas cada otoño. Julia decía que era demasiado peligroso. Dijo que podría caerme y romperme la cadera, pero nunca me preguntó si quería. Solo me lo dijo. Siempre me lo ha dicho. Pensé en la voz de Julia, áspera como el vinagre, diciendo, comerás después, como si fuera una sirvienta. Como si décadas de ser su madre, alimentándola, lavándola, ayudándola con sus hijos, no significaran nada. Siempre había tenido una forma de hablar que sonaba como si estuviera dando consejos, incluso cuando daba órdenes. La verdad es que sabía que este día llegaría. Solo hizo falta una frase para que lo viera claro. Me senté junto a esa ventana un buen rato. Pensé en todas las veces que me quedé callada. Todas las veces que me dije a mí misma que no valía la pena luchar. Cuando me gritó delante de su marido. Cuando puso los ojos en blanco porque no entendía su nuevo y elegante lavavajillas. Cuando dijo, no te pongas eso para la fiesta. Es anticuado. Cuando me dijo que debería empezar a planear el final como si fuera una fruta podrida, pensé en mi otra hija, Grace, que se había ido hacía 10 años. Era la dulce, la que me traía té cuando me arreciaba la artritis, la que llamaba cada semana solo para hablar, incluso cuando estaba cansada. Pero me había dejado una nieta, Rachel. La dulce y observadora Rachel. Ya tendría la edad suficiente para ver a través de las máscaras de la familia. Me pregunté qué pensaría si me viera irme. Y entonces pensé en mí misma, en la niña que una vez fui y en la mujer en la que me había convertido. No estaba amargada, solo cansada. Cansada de vivir en casa de otra persona. Cansada de que me hablaran como si fuera una obligación, cansada de fingir que ser necesitada era lo mismo que ser amada. Me levanté, fui a la despensa y saqué un bolígrafo y un bloc de notas. Había cosas que tenía que hacer, no solo hoy, sino pronto. Mi nombre seguía en la escritura de esta casa. Mis ahorros estaban. Todavía estaba en mi cuenta. Aún tenía electricidad. Simplemente la había olvidado afuera. El sol se ponía y las farolas de la calle comenzaron a parpadear. En algún lugar,
Julia probablemente se estaba dando cuenta de que el asado había desaparecido. Tal vez alguien finalmente me preguntaba dónde estaba. Tal vez no. No importaba. Esta noche, dormiría en mi propia cama, comería mi propia comida y no le rendiría cuentas a nadie. Y mañana, empezaría a tomar decisiones, no como la carga de alguien, sino como yo misma. El teléfono sonó 2 veces esa noche, pero no contesté. Vi el nombre de Julia aparecer en la pantalla y lo dejé desvanecer, de vuelta a la oscuridad. No dejó un mensaje, solo llamó como si el sonido solo pudiera arrastrarme de vuelta. No lo hizo. Dormí mejor que en semanas. El tipo de sueño que no viene de la paz, sino del agotamiento finalmente se levantó. Me desperté con la primera luz como siempre lo hacía, aunque no había ningún niño que vestir, ninguna carrera escolar, ningún desayuno que preparar para las personas que apenas levantaron la vista de sus teléfonos. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de té y una rebanada de asado frío, ahora aún más sabroso. Después de descansar durante la noche, no lo calenté. No me quejé. Simplemente lo comí como estaba, silenciosamente, lentamente, mientras la casa contenía la respiración a mi alrededor. A las 8, hice una lista, revisé las cuentas bancarias, llamé al abogado, revisé los documentos que Julia ayudó a organizar la primavera pasada, tomé decisiones. La lista no era larga, pero era real, y era mía. Saqué la carpeta de la estantería, la que había marcado como casa y finanzas, y la abrí sobre la mesa de la cocina. Dentro, recibos de reformas que había pagado. Facturas de servicios, siempre a nombre de Julia, nota suya sugiriendo que agilizáramos las cosas, es decir, que dejáramos el control poco a poco, sin que yo lo supiera. Recordé el día que me convenció de añadirla a una de mis cuentas corrientes solo para emergencias. Pensé que estaba siendo práctico. Así es como te atrapan, ¿no? No te lo quitan todo de golpe. Te van quitando hasta que ni siquiera reconoces lo que antes era tuyo. Lo siguiente que hice fue abrir mi correo electrónico. La página web del banco estaba guardada en favoritos hacía tiempo, aunque rara vez iniciaba sesión. Demasiadas veces se lo dejaba a Julia, pero no hoy. Restablecí la contraseña, pasé las preguntas de seguridad, por suerte, seguían siendo las que yo había elegido, y allí estaba, mi saldo, todavía intacto, todavía mío. Tomé nota de ir a la sucursal en persona. Quería ojos que miraran, no solo pantallas. Quería que se imprimieran los registros, que se revisaran los formularios de autorización, que se acabaran las cuentas conjuntas, que no hubiera más acceso por conveniencia. Solo yo, mi nombre, mi firma. No era venganza. Era claridad. Levanté la vista de mis notas y vi la foto en el refrigerador, una de las pocas que no había guardado al mudarme. Grace y yo, de pie en el jardín con Rachel entre nosotras, no más de 7 o 8, con las manos llenas de albahaca que había arrancado directamente de la maceta. Nos reíamos, las tres. Nada de fingir, nada de posar, solo de verdad. Esa risa. Hacía mucho que no me reía así. Cogí el teléfono y marqué el número de Rachel de memoria. Sonó 2 veces antes de que contestara. Abuela. Su voz me llegó como una cálida luz. Hola, cariño. Una pausa. Luego, ¿estás bien? Mamá dijo, bueno, no dijo mucho, pero parecía furiosa. Pensé que algo había pasado. Sonreí. Algo había pasado. Recordé que sigo viva. Rachel se quedó callada un momento y luego soltó una breve carcajada. Bueno, es una forma de decirlo. Me fui, dije simplemente. Anoche, cogí el asado y me fui. Hubo otra pausa, pero sin juzgarme, solo una lenta exhalación. Bien, dijo. Bien por ti. Sentí un nudo en la garganta. ¿Te gustaría pasar algún día? Pregunté. Haré la comida. Nada del otro mundo. Mañana, dijo rápidamente. Bueno, si te parece bien. Mañana sería un día maravilloso. Después de colgar, caminé lentamente por la casa. Hacía mucho que no la miraba. Las cortinas que había cosido yo misma antes de que naciera Julia.
La lámpara de cerámica desportillada que me negué a volver a colocar. La estantería llena de libros viejos de bolsillo que nadie pedía prestados. Todo tenía un lugar. Todo tenía peso. Limpié el polvo. Saqué brillo. Abrí las ventanas. La casa exhaló conmigo. Al mediodía, fui al patio trasero y me paré junto a los parterres elevados. La tierra estaba seca, pero no desesperanzada. El perejil aún aguantaba. Unas cuantas maravillas testarudas inclinaban sus cabezas amarillas. Toqué el borde de madera del parterre y dejé reposar los dedos allí. Julia me había dicho que no me molestara más con el jardín. Es demasiado para ti, mamá. Déjalo ir. Ella no lo entendía. No dejas ir las cosas que te recuerdan quién eres. Las riegas. Aunque te tiemblen las manos, aunque te duelan las rodillas, aunque nadie más lo note, el teléfono no volvió a sonar ese día. Y eso estaba bien. Joe solía decir que yo era la mujer más fuerte que conocía. Lo decía cuando arreglaba la lavadora yo misma, o cuando le cogía la mano a mi marido en su último aliento, o cuando fui a trabajar 3 días después de su funeral porque alguien tenía que mantener las luces encendidas. Qué gracioso, cómo esa fuerza se vuelve invisible con la edad. Dejas de ser la mujer que llevaba a la familia a cuestas para convertirte en la mujer de la que todos hablan. A la que le dan palmaditas en la mano. A la que le dicen que descanse, que se siente, que no estorbe. Tras la muerte de Walter, no me derrumbé. Cocinaba, limpiaba, pagaba la hipoteca, trabajaba turnos nocturnos. Julia tenía 21 años, se acababa de graduar y estaba deseando irse de casa. Grace, que aún estaba en el instituto, se mantuvo cerca. Siempre tuvo un pie en el mundo real, nunca demasiado arrastrada por la ambición como para olvidar quién la crió. Julia tenía empuje, sin duda, pero Grace tenía corazón. Recuerdo el primer mes después de su muerte, como Julia no paraba de decir, necesitas que alguien te ayude, cuando lo que quería decir era, no estás haciendo esto como creo que deberías. Se mudó un mes después. Dijo que la casa le pesaba demasiado, que necesitaba aire. Grace se quedó. Ayudaba con las facturas cuando podía. Trabajaba a tiempo parcial después del colegio y me hacía reír cuando las noches se volvían demasiado tranquilas. Solía encontrarla sentada en el porche hablando con las estrellas como si fueran viejas amigas. Nunca tenía prisa por irse. Incluso cuando se casó, incluso cuando tuvo a Rachel, se hizo tiempo. Ese tipo de amor no grita. Se nota. Y cuando llegó el cáncer, lo afrontó como afrontaba todo. Con delicadeza, pero con los ojos abiertos. Me llamaba antes de cada cita de quimioterapia, no porque necesitara consejo, sino porque sabía que yo necesitaba escuchar su voz. Cuando murió, Julia me dijo, tienes que ser fuerte por Rachel. Pero su voz no transmitía dulzura. Lo sentí más como una tarea que como un consuelo. Rachel solo tenía 12 años. Se mudó con Julia porque yo era demasiado mayor para criar a una adolescente. Quería luchar contra ello, decir que aún podía ser madre, aunque me dolieran las rodillas y me temblaran las manos algunas mañanas. Pero no lo hice. Dejé que sucediera. Y quizás esa fue la primera rendición real. No a la edad, sino a la duda. Los años siguientes transcurrieron en un torbellino de concesiones. Vendí mi coche. Ya no lo necesitas, mamá. Julia dijo, te llevaremos a donde necesites ir. Pero nunca lo hicieron. Dejé de organizar cenas. Es más fácil en casa, insistió. Dejé de cuidar el jardín, tu espalda no puede soportar eso, dejé de decorar para las fiestas. Déjanos hacerlo. Tú descansa. Cada vez que dejaba algo, me decía que era solo práctico. Pero lo práctico tiene un filo afilado. Solo te das cuenta de lo profundo que duele cuando intentas alcanzar algo y descubres que ya no es tuyo. Julia no es cruel. No en el sentido en que la gente espera que sea la crueldad. No alza la voz. No golpea. Sus herramientas son el silencio, la sugestión, el despido. Es una maestra en minimizar. Si decía que algo me dolía, parpadeaba lentamente y decía, oh, no lo decía con esa intención.
como si mi dolor fuera un inconveniente. Como si mis sentimientos fueran un error de traducción. Eso es lo que hizo que anoche fuera diferente. Comerás después de todos los demás, dijo. No con malicia, con eficiencia. Con una frialdad tan practicada que parecía lógica. Yo no formaba parte de la celebración. Era parte del personal. Y cuando me levanté, tomé el asado y me fui, no me detuvo. Ni siquiera un murmullo, solo silencio, que me lo decía todo. Esta mañana, después del té, abrí otra caja que no había abierto en años. Dentro estaban las cartas de Grace. Cartas de verdad, escritas a mano, selladas, franqueadas. Ella creía en el papel. Las pantallas mienten. Solía decir, la tinta dice la verdad. Leí 3. Una era sobre el primer recital de piano de Rachel, lo nerviosa que había estado, cómo le temblaban las manos antes de la primera nota y cómo sonrió después como si hubiera escalado una montaña. Otra era solo una lista de cosas por las que Grace estaba agradecida esa semana. La tercera fue más difícil. La escribió después de una ecografía, la que mostró que el cáncer se había extendido. No tengo miedo de morir, escribió. Tengo miedo de que me olviden. Doblé la carta y la acerqué. No te he olvidado, cariño, susurré. Nunca lo haré. Pasé la tarde escribiendo una nueva carta, esta vez para Rachel. Ni una disculpa, ni una queja, solo una historia, un trocito de recuerdo de cuando era pequeña. Y le enseñé a hacer la masa de una tarta. Sus manitas cubiertas de harina, su rostro serio por la concentración. Terminé con, siempre estabas prestando atención. Ahora lo veo. Solo quiero que lo sepas. Yo también. Cerré el sobre, escribí su nombre y lo puse junto a la puerta. Mañana, yo, dáselo en persona. Hay un silencio que no nace de la paz, sino de la ausencia. Ese era el que llenaba la casa de Julia la mañana después de irme. Lo imaginé mientras servía agua para el té. Como los niños susurraban mientras comían cereales, sin saber por qué la silla de la abuela estaba vacía. Como el marido de Julia la miraba, esperando una explicación. Y como ella, con todo su talento para desviar la conversación, probablemente no dijo nada. El silencio es más fácil que admitir que tu madre te dejó plantada delante de tus invitados con el plato principal bajo el brazo. Me senté en el porche con el té, envuelta en un viejo cardigan que Grace me había regalado la Navidad anterior a que naciera Rachel. Tenía los codos delgados, un bolsillo se le estaba soltando por la costura, pero aún olía ligeramente a su loción de vainilla favorita. Vi una ardilla cruzar la valla corriendo y me quedé paralizada, sintiendo que la observaba. Sonreí. Me gustaba la compañía. Sobre las 10, oí la voz de Rachel antes de verla. Abuela. Me levanté demasiado rápido y sentí el familiar pinchazo en la rodilla derecha. Vuelve aquí, cariño. Ella apareció por el lateral de la casa con una bolsa de papel marrón, el pelo recogido y las mejillas sonrojadas. Traje pasteles, dijo. De ese pequeño local cerca de la librería, el que antes te encantaba. Casi me reí. Antes sí. Todavía me encanta. Pasa. Nos sentamos a la mesa de la cocina con espirales de canela calientes entre nosotras. Rachel sirvió el té como si me lo hubiera visto hacer cientos de veces. Probablemente sí. Al principio no hizo preguntas, y yo no me apresuré a explicarle. Simplemente comimos despacio, como si tuviéramos tiempo. Vi la cara de mamá anoche, dijo por fin. Cuando volvió a la mesa, tenía una expresión vacía, como si no esperara que te fueras. Bebí un sorbo de té. Yo tampoco hasta que lo hice. Me alegro de que lo hicieras, bajó la mirada. Quería decir algo, pero no me parecía que fuera mi lugar. No lo era, dije. Y sin embargo, aquí estás. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. No es mala persona, dijo Rachel en voz baja. Pero te trata como si le hiciera un favor al universo. Como si esperara aplausos por dejarte vivir en su casa. No dije nada. Sé que suena duro, añadió. No,
Dije que suena acertado, nos sentamos en ese tranquilo acuerdo por un rato. Entonces sacó algo de su bolso, un juego de llaves de casa. Hice copias, dijo. Para emergencias, claro, pero también para poder ir cuando quieras, ya sabes, si quieres. Tomé las llaves, las sopesé en la palma de mi mano. 3 de ellas, una con una funda rosa. Tengo algo que decir sobre el llavero, bromeé. Rachel sonrió. Eso no es negociable. Hablamos un rato más sobre la escuela, sobre su trabajo en la biblioteca, sobre el gato del vecino que se metía en su apartamento por la escalera de incendios. Dijo que se llamaba Clementine y que opinaba sobre todo. Cuando se fue, me quedé en el porche hasta que su coche dobló la esquina. Luego volví adentro, me senté a la mesa y sostuve las llaves un rato más antes de guardarlas en el cajón donde guardaba la linterna, las pilas de repuesto y mis viejas tarjetas de recetas. Pensé que me sentiría más sola, pero no fue así. Me sentí contenida, como si hubiera vuelto a una forma que siempre había sido mía. El resto del día transcurrió con pequeños movimientos pausados. Recogí la ropa, la clasifiqué a mano, lavé los platos aunque solo había unos pocos, revisé el correo aunque no esperaba nada. Y entonces, a última hora de la tarde, hice algo que no había hecho en más de un año. Abrí el costurero. La tapa crujió. Dentro, botones, hilos, retales de tela, alfileres viejos y desgastados por el tiempo. Saqué un trozo de suave algodón azul que había comprado por impulso hacía 2 años, con la intención de hacerle a Rachel un vestido de verano que nunca empecé. Mis dedos se movían más despacio ahora, pero la memoria muscular regresó. No necesitaba terminar nada. Solo empezar. Solo recordarle a mis manos que aún sabían crear, no solo mantener. Afuera, el cielo se tornó de ese suave púrpura amoratado que se pone justo antes del anochecer. Y el teléfono seguía sin sonar. Fue Rachel quien primero preguntó. ¿Crees que mamá sabe quién eres? Estábamos sentadas en la sala de estar, con una tetera entre nosotras, la luz del sol entrando oblicuamente por las cortinas de encaje. No lo había dicho como un ataque, solo como una pregunta sincera. Pero me cayó como una piedra. Revolví el té, no porque lo necesitara, sino porque mis manos necesitaban algo que hacer. Creo que ella sabe, la versión de mí que decidió conservar, dije. Rachel ladeó la cabeza. ¿Qué significa eso? Significa, empecé despacio. Recuerda a la mujer que le preparaba la comida y firmaba las hojas de las excursiones. La que le mantenía la ropa limpia y la cama hecha. Me recuerda por mi utilidad, por las tareas, por la rutina, pero no por la alegría, no por las cosas que amaba antes de ser madre a tiempo completo. Rachel se inclinó hacia adelante, con la barbilla apoyada en la mano. Entonces, ¿qué te encantaba? La pregunta era simple, pero hacía años que no la respondía. Me encantaba bailar. Dije tras una pausa. Sobre todo el baile de salón. Estuve en un equipo universitario un año antes de conocer a tu abuelo y me encantaban los viejos discos de jazz, las galletas de limón y nadar en la cantera en los días más calurosos de julio. Me detuve sorprendida por la repentina opresión en el pecho y me encantaban las mañanas de domingo, cuando la casa estaba en silencio, me sentaba junto a la ventana con un libro y nadie necesitaba nada de mí. Rachel sonrió suavemente. Nunca lo supe. Claro que no. Nadie me lo preguntó. Parecía que iba a hablar, pero entonces vibró su teléfono. Miró la pantalla, hizo una mueca y lo puso boca abajo sin responder. ¿Tu madre? Asintió. Ha estado intensa. No para de preguntar dónde estoy. Si te he contactado, como si de repente volviera a importarle. No le gusta que las cosas se muevan sin ella. Obsesionada con el control. No cree serlo. Dije que ese es el problema. Cree que está salvando gente. Cree que está protegiendo a la familia de la vergüenza, del desorden, de, Dios no lo quiera, la incomodidad. Rachel arqueó una ceja al decirle a su propia madre que esperara a que todos hubieran comido. Me encogí de hombros. Ese es el tipo de comodidad en el que cree. Jerarquía, rendimiento. Quiere que su vida parezca limpia por fuera,
sin importar el moho que crezca debajo. Rachel negó con la cabeza. No quiero convertirme en eso. No lo harás, dije, tomándole la mano. Haces preguntas, te presentas. Me apretó los dedos suavemente. Esa tarde, dimos un paseo por el barrio. El aire olía a hojas húmedas y humo de chimenea. Rachel llevaba una bolsa de papel con galletas que había comprado por el camino y las compartimos mientras caminábamos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó de repente. Todo lo que dejaste, pensé un rato. La acera crujió bajo nuestros pies. Un cuervo graznó desde un cable aéreo. Lamento haber pensado que sería recompensado. Rachel no respondió enseguida. Luego dijo, es justo. Cuando me dejó más tarde, me abrazó más fuerte de lo habitual. Vi su coche desaparecer calle abajo, luego volví adentro y cerré la puerta con llave. No por miedo, sino por decisión propia. Me gustaba saber a quién dejaba entrar. Esa noche, me senté junto a la radio y encontré una emisora que aún tocaba jazz. Coltrane, concretamente. Cerré los ojos y recordé el olor a suelos encerados, el peso de una mano en mi cintura, la emoción de girar al ritmo de un ritmo más grande que ambos. No bailé, en realidad, solo me balanceé en el sitio. Pero fue suficiente. A la mañana siguiente, Julia llegó a casa. La vi por la ventana, rígida en el porche, con algo en los brazos. No me moví. Dejé que llamara 2 veces. Entonces abrí la puerta. Hola, mamá, dijo. Su voz era demasiado vivaz, demasiado quebradiza. Asentí. Julia. Me ofreció un plato cubierto de papel aluminio. Traje tu Tupperware y un poco de pavó de, bueno, lo que quedaba. Lo miré y no lo cogí. Tengo comida, dije. Su sonrisa se desvaneció. Pensé, ¿de verdad estás aquí?, se erizó. ¿Es tan extraño que esté de visita? Sí, dije sin rodeos. Miró más allá de mí, hacia la casa. Rachel me ha estado evitando. Ha estado aquí. Una pausa. Julia respiró hondo. Mamá, sé que las cosas han estado tensas, pero tienes que entender que había expectativas con los invitados. No quise ser irrespetuosa. Simplemente no te importó serlo. No es justo. No, dije que no lo es, pero es verdad. Nos quedamos allí unos segundos, el aire entre nosotras cargado de cosas que nunca se habían dicho. Volvió a extender el plato. No me moví. Hice un asado, dije en voz baja. Julia parpadeó. ¿Qué? Hice un asado la noche que me fui. Me senté en mi propia cocina, en mi propia mesa, y lo comí mientras aún estaba caliente. Parecía confundida, como si no pudiera distinguir si estaba enfadada o orgullosa. Mamá, no necesito tus sobras, dije con dulzura. Luego cerré la puerta, no cerré la puerta con llave después de que Julia se fuera. No hacía falta. Hay límites más fuertes que los cerrojos. Me quedé un momento en el pasillo, aferrándome al silencio. No me temblaban las manos. No se me cortaba la respiración. El viejo miedo, ese que te dice que estás siendo desagradecido o que tenía buenas intenciones, había desaparecido. Se había marchitado en algún momento entre la puerta principal y el primer bocado de ese asado que comí solo. Y como todo lo que está muerto, ya no tenía poder. Más tarde, envolví el plato que trajo en un paño de cocina y lo llevé calle abajo hasta el congelador de donaciones de la iglesia. Allí reciben la comida discretamente. Sin preguntas, sin papeleo, solo un alma caritativa que se asegura de que nada se desperdicie. Metí el pavo dentro, dejé el tupper y caminé a casa sin mirar atrás. Para cuando regresé, la tetera aún estaba caliente. Fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer. Durante años, había dejado que Julia se encargara de todo, facturas, cuentas en línea, renovaciones. Empezó con algo pequeño, un recordatorio para pagar la luz, una sugerencia para vincular nuestros planes de teléfono. Luego vinieron las cuentas bancarias. Me convenció de que la autorizara en una por si pasaba algo, y luego en otra.
Entonces empezaron los pagos automáticos, la matrícula escolar de los niños, una parte de la compra, incluso una ayuda mensual para el hogar que nunca vi detallada. No discutí. Me dije que estaba siendo útil, que las familias se apoyan, que ella había hecho tanto por mí dejándome vivir con ellas. Ahora solo podía pensar en lo inteligentemente que había construido la jaula. No por crueldad. No, solo por derecho. Discreta, sutil y constante. Abrí el cajón donde guardaba mis registros antes de mudarme con Julia. Mi nombre seguía en todas las cuentas. El banco había cambiado de logotipo desde la última vez que me encargué de las cosas, pero la esencia era la misma. Llamé directamente a la sucursal. Sí, señora Ensley, dijo el joven después de confirmar mi identidad. Usted sigue siendo la titular principal de los ahorros y la cuenta corriente conjunta. ¿Cómo puedo ayudarla? Me gustaría hacer algunos cambios, dije, pero prefiero hacerlos en persona. Por supuesto. ¿Necesita alguna adaptación? Tenemos servicios de asistencia si puedo caminar. Gracias. Dudó. Estamos abiertos hasta las 5. Estaré allí en una hora. Colgué y me puse unos pantalones y un suéter azul marino. Algo resistente, algo mío. Me sujeté el pasador plateado, ese que Grace siempre decía que me hacía parecer elegante y tranquila. Luego cogí mi desgastado bolso de cuero, metí mi bloc de notas y caminé hasta la esquina para coger el autobús. Me sentí bien esperando en la parada. Normal, con los pies en la tierra. Nadie llevándome como si fuera un equipaje. Nadie llamando para preguntarme a dónde iba. Solo yo, en el mundo, haciendo algo por mí misma. En el banco, el mismo joven que había contestado el teléfono me recibió en el mostrador. Su etiqueta decía Kevin. Sonrió cortésmente, pero parecía un poco inquieto, como si fuera a echarme a llorar o a quejarme en cualquier momento. Eso es lo que esperan de las mujeres de mi edad. Lágrimas o confusión. No le di ninguna de las dos. Me gustaría eliminar a un usuario autorizado de 2 cuentas, dije, dejando mi identificación sobre el mostrador. Parpadeó. Sí, por supuesto. Si pasa por una de nuestras oficinas, traeré los formularios. 10 minutos después, estaba sentado en un escritorio pulido firmando papeles con mano firme. ¿También desea revocar los permisos de acceso en línea?, preguntó. Sí. ¿Y las transferencias automáticas? Todas. Hizo una pausa, mirando la pantalla. Hay una transferencia recurrente de 450 pesos cada mes a una cuenta de matrícula escolar. Lo sé, dije. Cancelarla. Otra pausa. También hay otras más pequeñas. Suscripciones, servicios para el hogar, algunas actividades de viajes compartidos. ¿Las reconoce? No. Cancelar todo. Asintió y comenzó a escribir. Recibirá correos electrónicos de confirmación más tarde hoy. Le di una nueva dirección de correo electrónico que había creado esa mañana. Envíelos aquí. Sus dedos dudaron de nuevo. Señora Ensley, si me lo permite. Este es un cambio significativo. ¿Quiere que marquemos la cuenta en caso de que alguien intente restablecer el acceso sin su consentimiento? Lo miré directamente. Sí, márquela. Cuando terminó, se levantó y me acompañó hasta la puerta. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti hoy? Sonreí. Ya has hecho más de lo que crees. Afuera, el viento había arreciado. Me ajusté el suéter, pero no tenía frío. En realidad, no, mi cuerpo vibraba. No por la adrenalina, sino por la certeza. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente a quién pertenecía cada cosa. Y eso fue solo el principio. El despacho del abogado olía a pulimento de limón y a papel viejo. Había estado allí una vez, años atrás, cuando Walter y yo redactamos nuestros testamentos tras su primer susto cardíaco. El edificio era el mismo. Pasillos estrechos, molduras desgastadas, pero la recepcionista era nueva y las sillas de la sala de espera ahora eran de polipiel en lugar de terciopelo. El tipo de cambio del que nadie habla, pero que se siente igual. Señora Ensley,
La recepcionista sonrió. Está aquí para ver al señor Abrams. Asentí. Me espera. Me condujo por un pasillo corto hasta una pequeña oficina con ventanales. El hombre detrás del mostrador se puso de pie cuando entré, más pálido de lo que recordaba, pero su apretón de mano seguía siendo firme. Evelyn, dijo, señalando la silla frente a él. Ha pasado tiempo. Sí, demasiado tiempo. Se sentó y juntó las manos. ¿Qué la trae por aquí? No lo dudé. Me gustaría revisar mi testamento y quiero crear un fideicomiso para mi nieta. Parpadeó una vez. De acuerdo. No había juicio en su voz, solo profesionalismo sereno, que era justo lo que necesitaba. ¿Te acuerdas de Grace? Claro. Ya no está. Hace tiempo que no está. Lo siento. Asentí una vez. Dejó una hija, Rachel. Quiero asegurarme de que lo que me quede sea para ella, no para mi otra hija. No se inmutó. Podemos hacerlo. También quiero proteger esos bienes mientras viva. Añadí, Rachel es joven, pero confío en ella más que en nadie. No quiero que Julia ni nadie más tenga acceso a nada en mi nombre. El señor Abrams abrió un bloc de notas y empezó a tomar notas. Podemos crear un fideicomiso en vida. Conservarás el control como fideicomisario, pero designarás a Rachel como beneficiaria. Así, cuando llegue el momento, heredará sin pasar por el proceso sucesorio. Bien. También recomendaría revocar cualquier poder notarial financiero que actualmente nombre a Julia. Ya está hecho, dije. El banco ha sido notificado. Ya no tiene acceso. Levantó la vista, con los labios fruncidos en una especie de gesto entre una sonrisa y un gesto de aprobación. Quiero que el fideicomiso incluya la casa, continué. Todas las cuentas que aún tengo, todas las inversiones, todo. Es factible, elaboraremos un cronograma de activos y transferir la propiedad a la entidad fiduciaria. Seguirás viviendo en la casa. Usarás los fondos, pero legalmente el fideicomiso es el propietario. Perfecto. Me miró un momento. El bolígrafo se detuvo sobre el papel. ¿Puedo preguntar qué motivó este cambio, Evelyn? Respiré hondo. Me dijo que comiera después de todos los demás. Frunció el ceño y luego lo alisó de nuevo. No necesitaba los detalles. La frase fue suficiente. Ya veo. Lleva años gestionando las cosas. No mal, pero tampoco con amabilidad. Dejé que pasara. Pensé que estaba siendo útil. Pero últimamente, he empezado a recordar que sigo siendo una persona, no un deber, no una cartera con un cardigan. Tomó algunas notas más. No quiero que esto sea un castigo, añadí. Solo quiero tener clara mi postura. Quiero que Rachel tenga lo que yo construí, no lo que alguien más le quitó. Lo tendrá. La cita duró otra hora. Para cuando terminamos de revisar los formularios y detallar las contingencias, me sentía más tranquila que en meses. Mientras guardaba los borradores en una carpeta, el señor Abrams me miró con un respeto silencioso. La mayoría de la gente espera demasiado, dijo, hasta que ya está agotada. Esperé lo suficiente. Se levantó para acompañarme a la salida. Cuando todo esté listo, te llamaré, dijo. Pero tendrás que volver a pasar para que me firmes. Estaré aquí. Afuera, el cielo se había vuelto gris pizarra y el aire olía a lluvia. No me apresuré. Pasé por delante de la farmacia, de la panadería, del pequeño parque con el columpio oxidado. Me senté en un banco bajo los árboles y respiré un rato. Hay algo extraño en recuperar el control después de haberlo cedido durante tanto tiempo. No se siente triunfal. Se siente tranquilo, como ajustar la postura después de años de inclinarse hacia el lado equivocado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rachel. ¿Todo bien, abuela? Le respondí. Está empezando a hacerlo. Luego guardé el teléfono en el bolsillo y escuché el viento en las hojas. Los papeles estuvieron listos en una semana. Regresé a la oficina del señor Abrams un jueves por la mañana. El cielo estaba despejado por una vez,
La luz del sol se reflejaba como oro en las aceras, pero el viento aún azotaba. Llevaba mi abrigo de lana, el que Grace me regaló el año en que recibió un ascenso. Dijo que me hacía quedar como alguien que no pide permiso. Lo doblé cuidadosamente sobre el respaldo de la silla en la oficina del señor Abrams mientras él colocaba los documentos sobre el escritorio. Aquí está la revisión del testamento, empezó, tocando cada página suavemente. Aquí está el contrato de fideicomiso. Rachel es la única beneficiaria. Tú eres el fideicomisario. Las cuentas de la casa y los fondos de inversión están enumerados en el anexo A. Y aquí, hizo una pausa, está la revocación formal del poder notarial financiero. Miré el sobregrueso con la inscripción, Julia Hensley. Ya estaba dirigido y franqueado. Recibirá una copia, confirmó. Junto con la carta de cese. Ella no tendrá legitimación para actuar en tu nombre de ahora en adelante. Tomé el bolígrafo. No me temblaban las manos. Firmé cada página lenta y deliberadamente, observando cómo la tinta se curvaba tras mí como un rastro que por fin podía ver formarse en tiempo real. Cuando terminamos, el señor Abrams lo recogió todo y metió los documentos firmados en una carpeta grande. Eso es todo, dijo. Ya no actúas por suposición ni por hábito. Todo es legalmente tuyo de nuevo. Asentí. Bien. Hay una cosa más, dijo, abriendo un pequeño cajón. ¿Quieres incluir una directiva médica? Alguien que hable por ti si no puedes. No lo dudé. Rachel, tiene menos de 30 años, advirtió con suavidad. Eso está bien por ley, pero emocionalmente, es la única que todavía me pregunta qué quiero. Asintió y deslizó el formulario por la mesa. Terminamos en menos de 20 minutos. Cuando me levanté para irme, el señor Abrams me ofreció la carpeta. Guarda esto en un lugar seguro y dile a Rachel dónde está. Lo haré. Y Evelyn, me giré. No solo estás recuperando cosas, las estás protegiendo. Hay una diferencia. Asentí. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Tomé el camino largo a casa. Pasé por el barrio de Julia y no me acosté. Pasé por la escuela donde Rachel tocó el violín en el concierto de tercer grado. Pasé por la ferretería donde Walter solía comprar clavos que no necesitaba solo para hablar con el dueño. Cuando llegué a mi casa, la sentí de una manera nueva. No como una carga, ni como un museo, sino como un refugio, una fortaleza. Mía, coloqué la carpeta en el cajón con la linterna de emergencia y la chequera de repuesto. Luego me senté a la mesa de la cocina y le escribí una carta a Rachel. Nada dramática ni emotiva, solo instrucciones, dónde estaba la carpeta, a quién llamar, qué hacer si y cuándo. Cuando terminé, metí la carta en un sobre y escribí su nombre en mayúsculas en el frente. Luego la puse debajo del viejo tarro de galletas, el que siempre levanta cuando me visita, como si hubiera dejado algo dulce dentro. Me quedé junto a la ventana un rato, tomando té, observando la luz del otoño tardío que se desplazaba por el jardín. El teléfono sonó una vez, luego otra vez, lo solté. 5 minutos después, llegó un mensaje de texto. Julia, tenemos que hablar. Es importante. Lo borré sin leer más. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía tras los tejados, saqué mi agenda y comencé a hacer listas. No listas de tareas, listas de cosas que quería, un nuevo par de zapatos para caminar, un pequeño huerto elevado para la primavera, un viaje, solo un fin de semana en algún lugar con agua. Nada de cosas grandes, nada de lujos, solo mías. Esa noche, por primera vez en años, cerré la puerta con llave desde dentro, no por miedo, sino como una declaración silenciosa. Estaba en casa. Julia no llamó esta vez. Tocó el timbre una vez, luego otra vez, más fuerte, más largo. Esperé, terminando mi té. Cuando abrí la puerta, ella estaba rígida en el porche, con los brazos cruzados y el rostro tenso. Tenemos que hablar, dijo. No me moví. Entornó los ojos. No te hagas la tonta, madre. Lo has revocado todo. Recibí la carta del abogado, el fideicomiso, el testamento. Me dejaste completamente fuera.
Retrocedí y abrí la puerta del todo. Entonces ya tienes la respuesta. Pasó junto a mí y entró en la sala de estar, sin ser invitada. Siempre caminaba como si la casa le debiera sus paredes. ¿Por qué ahora?, preguntó, girándose para mirarme. ¿Por qué, después de todo este tiempo? Vives bajo mi techo durante más de un año, y de repente soy yo el villano. Me senté en mi silla junto a la ventana, tranquilo. Ya no vivo bajo tu techo. Te quedaste aquí gratis, espetó. Te cuidamos. No, dije, yo cociné. Limpié. Recogí a tus hijos del colegio. Pagué la mitad de tus facturas. Eso no fue cuidar. Eso fue un arreglo. Y no hago arreglos que me borren. Julia parpadeó. Por un segundo, movió la boca, pero no emitió ningún sonido. No esperaba claridad. Había venido preparada para la culpa. Estás siendo dramática, dijo finalmente. No, estoy siendo exacta. Empezó a caminar de un lado a otro. Vas a dejarle todo a Rachel. Tiene 22 años. No sabe nada de finanzas. Ya aprenderá. Debería haber participado en esa conversación. Debería haberlo hecho. Tuviste años. La interrumpí. Años para tratarme como una persona, no como una carga. No lo hiciste. Julia dejó de caminar. No quise lastimarte. Simplemente no te importó si lo hacías. Se estremeció, pero le sostuve la mirada. Todos estos años, dije en voz baja. Pensaste que no me daría cuenta. Me dijiste cuándo hablar, cuándo sentarme, cuándo comer. Lo disfrazaste de preocupación, pero siempre fue control. Volvió a cruzarse de brazos, a la defensiva. Intentaba mantener las cosas bajo control. ¿Para quién? Su silencio me lo dijo todo. Después de un rato, se sentó frente a mí, su voz se suavizó. Podrías haber dicho algo antes. Lo hice. No lo oíste. O tal vez sí lo ignoraste. Su mandíbula se tensó de nuevo. Me hiciste quedar como un monstruo frío. No te hice nada. Simplemente dejé de mentir sobre cómo se sentía. Exhaló con fuerza y se frotó la frente. Así que eso es todo. ¿Ya terminaste conmigo? La miré, mi hija, una mujer a la que había alimentado, vestido y protegido, y no sentí odio, solo agotamiento. No, dije con suavidad. No he terminado contigo, pero sí he terminado de vivir bajo tus condiciones. No habló después de eso. Nos sentamos en silencio un largo rato, el sol de la tarde pintando líneas nítidas en el suelo. Finalmente, se levantó. ¿Quieres que me vaya? Asentí. Quiero. Julia parecía que iba a decir más, pero luego se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y salió. La puerta se cerró silenciosamente tras ella. No lloré. No me sentí victoriosa. Sentí el espacio, ese que antes me pertenecía, ese que había olvidado respirar. Más tarde esa noche, Rachel me llamó. ¿Cómo estás?, preguntó. Mejor, dije. Más despejado, hizo una pausa. Pasó por aquí, ¿verdad? Sí. ¿Te ayudó?, pensé un momento. Me ayudó a recordar que los límites no son crueles, son necesarios. Rachel no dijo nada, pero podía oír la calidez de su aliento. Bien, susurró. Eso está bien. No hablamos mucho. No hacía falta. A veces no se trata de lo que dices. Se trata de que por fin te escuchen. Los siguientes días vinieron con ruido. No del tipo que oyes, sino del que te llena el teléfono. Llamadas perdidas. Mensajes de voz con educada urgencia. Mensajes que empezaban con, mamá, creo que deberíamos hablar, y terminaban con, esto ha ido demasiado lejos. Algunos de Julia, algunos de su marido, Alan, que nunca me hablaba directamente a menos que se le venciera el seguro del coche o tuviera que devolver un guisado. Los mensajes se confundieron al cabo de un rato. Disculpas envueltas en expectación.
preocupación disfrazada de control, y debajo de todos ellos, un mismo hilo. Estaban perdiendo el acceso y no sabían cómo funcionar sin él. No respondí. No era venganza. Era espacio. Dejé el teléfono en la encimera de la cocina y me pasaba las mañanas en el porche con una manta y un libro. Releía el mismo párrafo 4 veces, no porque no pudiera concentrarme, sino porque me gustaba el ritmo de las palabras. Había olvidado la sensación de los libros en la mano, como cambiaban la textura del tiempo. Alrededor del mediodía, cada día, caminaba no muy lejos, solo por el barrio, pasando la ferretería, pasando la oficina de correos donde el señor Duncan todavía coqueteaba descaradamente a pesar de tener 92 años y estar casi sordo. A veces compraba limones o pan fresco. A veces no compraba nada en absoluto solo para recordar lo que se sentía al moverme libremente por un lugar sin propósito. La casa se mantenía cálida. Horneaba para mí, pequeñas cantidades. 2 magdalenas, no 12. Una olla de sopa, no una cuba. Comía en la mesa, no frente a una pantalla, no de pie cerca del fregadero, y siempre de un plato de verdad. Eso me importaba. La tercera noche, sonó el timbre. Ni Julia, ni Alan. Era Toby, el primo menor de Rachel, hijo de Julia, de 16 años. Todo extremidades largas y energía nerviosa. Sostenía una bolsa de papel y no me miraba a los ojos. Mamá me hizo traer esto, dijo, extendiendo la bolsa. Es algo de comida, creo. Y una tarjeta. La cogí más por él que por mí. ¿Quieres pasar? Dudó un momento y asintió. Dentro, se quedó de pie, incómodo, en él. Pasé por el pasillo mientras dejaba la bolsa en la encimera y echaba un vistazo dentro. Pollo en envases de plástico. Una rebanada de tarta. La tarjeta no estaba firmada. Toby se aclaró la garganta. Creo que tiene miedo. ¿De qué? De no ser perdonada. Asentí. ¿Y tú? Se encogió de hombros. Solo estoy confundido. Siempre estuviste ahí. Ahora ya no. Eso es lo que pasa cuando la gente deja de verte. Bajó la vista hacia sus zapatillas. Rachel dice que no estás enfadado. Que estás cansado. Lo estoy. Volvió a asentir. Me gustaba cuando vivías con nosotros. Dijo, aunque mamá siempre hiciera que pareciera que estorbabas. Sonreí. Gracias. Miró alrededor de la casa, fijándose en las fotos, en el silencio. Aquí es diferente. Huele a auténtico. Eso me hizo reír. Probablemente sean las cebollas. Sonrió. Antes de irse, se detuvo junto a la puerta. ¿Seguimos siendo familia? Lo miré, tan joven, aún adaptándose a su voz. Siempre, dije. Pero la familia y los límites no son enemigos. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que puedes decir que no a las personas que amas. Oh. Se quedó allí un segundo más, luego dio un paso adelante y me abrazó. Incómodo y rápido, pero real. Después de que se fue, me senté a la mesa con la tarjeta. Sin firma, sin nota, solo un interior en blanco con una palabra escrita a máquina en el frente. Lo siento. No parecía suficiente. Pero no estaba esperando a que lo fuera. Esa noche, no apagué el teléfono. Simplemente bajé el volumen. El sonido de mi propia respiración fue suficiente. Julia esperó una semana entera antes de volver a intentarlo. Esta vez llegó por correo. Un sobre azul pálido, su letra en el frente. Siempre tenía una letra limpia, afilada y sesgada como si todavía estuviera tratando de impresionar a un maestro. La abrí en la mesa de la cocina, el cuchillo deslizándose fácilmente a través del pliegue. Dentro, una tarjeta con ribete dorado, el tipo de gente envía para las fiestas o las condolencias educadas. Sin emoción, solo elegancia. El mensaje dentro era corto. Empecemos de cero. Ven a cenar. Domingo, solos en familia, solos. Con cariño, Julia. Lo leí 2 veces.
Luego lo guardé en el sobre y lo dejé a un lado. No necesitaba tiempo para pensar. Ya sabía la respuesta. Cuando llegó el domingo, no fui. No llamé. No di explicaciones. Simplemente preparé mi propia cena. Zanahorias asadas, un trozo de pescado, arroz con ralladura de limón, y me lo comí junto a la ventana mientras el cielo se volvía suave y dorado. Sobre las 7, sonó el teléfono. Julia. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego sonó una y otra vez. Por fin, contesté. Su voz era entrecortada. Demasiado firme. ¿Tienes la tarjeta? Sí. Te esperábamos. Lo sé. Hice el cordero según tu receta. Revolví el té. ¡Qué bien! Exhaló bruscamente. ¿Me estás castigando? No, dije que me niego. No lo entendió. Podía oírlo en el silencio. Es solo una cena, mamá. Nunca es solo una cena contigo. Una pausa. Estoy intentando arreglar las cosas. No, dije que estás intentando que el tablero vuelva a ser como antes, a lo que te resultaba cómodo, pero ya no voy a jugar. Su voz se quebró un poco. Rachel dice que has cambiado. Tiene razón. No sé qué quieres de mí. Nada. Dije, ese es el punto. El silencio se prolongó entre nosotras. Entonces, en voz baja, dijo, te extraño. Te creo. Más silencio. Pero no volveré. Añadí. No me sentaré en una mesa donde me piden que me gane mi lugar. No cambiaré mi presencia por permiso. Su voz se endureció. ¿Crees que eres mejor que nosotras ahora? No, dije. Creo que por fin recuerdo que importo. No respondió. Y no llené el vacío. Finalmente, dijo, no sé qué más hacer. No tienes que hacer nada, dije con dulzura. Solo deja de esperar que vuelva a ser quien era cuando me olvidé de mí misma. Terminó la llamada, no con enfado, sino con una especie de firmeza. Una puerta que no sabía cómo abrir y que no estaba lista para cruzar. Me quedé allí sentado un buen rato, escuchando el silencio. Ni soledad, ni triunfo, simplemente quietud. Más tarde, abrí el cajón, saqué el sobre azul y lo partí por la mitad. Una y otra vez. Los restos revoloteaban en la basura como pétalos secos. Me acosté temprano. Nada de sueños, solo descanso. Y por la mañana, me desperté sin miedo. Firmé el contrato de arrendamiento un martes. Era un apartamento pequeño, de 2 habitaciones y cocina, en el segundo piso de un edificio tranquilo cerca del parque. Nada ostentoso, nada refinado, pero las ventanas daban al este y la luz entraba a raudales como la miel cada mañana, eso importaba más que las encimeras de granito. El propietario, el señor Patel, fue muy amable. Me ayudó a subir las cajas por las estrechas escaleras y me mostró dónde estaba el panel de interruptores, por si acaso. Cuando le pregunté sobre pintar los gabinetes de la cocina, se encogió de hombros y dijo, mientras no elijas el negro, confío en ti. Elegí el verde salvia. Rachel me ayudó a instalarme. Pasamos el día entero allí. Desempacamos lentamente, bebiendo té helado en tazas desiguales y riéndonos al encontrar cosas que ni siquiera recordaba tener. Colgó una pequeña lámina enmarcada sobre el fregadero. Un limonero, suave y descolorido. Se parece a ti, dijo. Con raíces, pero aún creciendo. Sonreí. Es más bonito que me llamen Ardi. Pasamos la tarde ordenando las estanterías. Las cartas de Grace fueron a parar a una caja de madera que ahora estaba en la mesita de noche, lo suficientemente cerca como para tocarlas. Al anochecer, Rachel tuvo que irse. Antes de hacerlo, colocó una planta colgante, en el alféizar de la ventana. Toda mujer necesita una planta, dijo. Es la prueba de que aún se puede cuidar algo. Después de que se fuera, me senté en el sofá y escuché el nuevo silencio. Diferente del silencio en casa de Julia. Este no presionaba. Acogía. No pedía nada. Preparé una cena sencilla.
espinacas salteadas, un huevo cocido, tostadas. Lo comí despacio, observando las sombras que trepaban por la pared de enfrente. Nadie preguntó por qué no había más guarniciones. Nadie criticó la suavidad de la yema. A la mañana siguiente, me encontré con mi vecina. Se llamaba Ruth, tenía 83 años, y caminaba con un bastón con pegatinas florales por todas partes. Sobre el hueco. «Eres la nueva», dijo, mirándome como un tendero a un cargamento fresco. «Supongo que sí», asintió hacia mi puerta. «No saques la basura antes de las 5. Nos encuentran y la señora del 2B alimenta a las ardillas, pero no se lo digas a la gerencia. Me cae demasiado bien como para verla desalojada». Sonreí. «Gracias por la advertencia». Se inclinó hacia mí, bajando la voz. «¿Estás divorciada?» «No, viuda». Ladeó la cabeza. «¿Entonces qué te trae por aquí?» No lo dudé. Recordé que puedo vivir a mi manera. Sus labios se crisparon. Bueno, ya era hora. Estuvimos hablando en el pasillo durante 20 minutos. Sobre artritis, películas antiguas y qué mercado tenía los mejores productos. Me recordó un poco a mí misma, aguda cuando necesitaba serlo, pero amable por dentro. Una mujer que había resistido más de lo que aparentaba. Esa tarde, reorganicé el cajón de los cubiertos, no porque estuviera mal, sino porque podía. Puse los tenedores delante y los cuchillos detrás. No tenía sentido lógico, pero me agradó. Más tarde, di una vuelta a la manzana, solo una vez, lo suficiente para sentir el aire en la piel. Lo suficiente para sentirme parte del día. Y cuando regresé, no me esperaban expectativas. Solo el cálido zumbido del radiador, solo el limonero sobre el fregadero, solo yo en mi espacio sin que nadie me preguntara qué hacía allí. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera visitando mi propia vida. El sobre era color crema y estaba dirigido en cursiva ancha y ondulada. Casi lo tiré con los folletos y los cupones. Solo el remitente me detuvo. Ellen Carter. No había oído ese nombre en más de 30 años. Habíamos vivido a 2 casas de distancia cuando las niñas eran pequeñas. Tenía gemelos, ambos ruidosos y rápidos, y siempre dejando rastros de barro por toda su cocina. Solíamos sentarnos en las escaleras de su casa a tomar café mientras los niños convertían el patio trasero en una zona de guerra. Fumaba mentolados y llevaba el pelo recogido en una trenza que le caía por la espalda como una cuerda. Se mudó después de que trasladaran a su marido a Idaho. Prometimos escribirle. No lo hicimos. Abrí la carta en la mesa de la cocina, donde ya estaba el té en infusión. El papel era grueso, la tinta un poco descolorida. Ebeye, empezaba. Vi tu nombre en el boletín de la iglesia. Decían que habías hablado en una recaudación de fondos en memoria de Grace la primavera pasada. No podía creerlo. Siento haber tardado tanto en encontrar las palabras adecuadas, pero cuando volví a ver tu nombre, supe que tenía que contactarte. Recordaba a Grace, recordaba su risa, recordaba sus dibujos en la acera con tiza e insistía en que eran inventos. Escribió sobre sus hijos, uno ahora profesor, el otro trabajando en silvicultura. Tenía nietos, un perro, una cadera nueva. Dijo que ahora iba más despacio, pero que aún no había terminado. Casi al final, todavía recuerdo a la mujer que bailó descalza bajo la lluvia en tu 40 cumpleaños. La que dijo, si el mundo ya está mojado, mejor que te muevas con él. Espero que hayas seguido bailando. Y si no, bueno, nunca es tarde. Dejé la carta y sentí algo suave y antiguo oprimirme el pecho, no tristeza, no exactamente nostalgia, solo reconocimiento. Había olvidado a esa mujer. No era una fantasía ni una versión de mí misma de un sueño. Era real. Vivió aquí una vez, en este cuerpo, con estas manos. Y la enterré bajo años de ¿está lista la cena, y puedes recoger a los niños? Y solo estás siendo sensible, mamá. Me levanté, crucé la cocina y abrí el cajón donde guardaba paños de cocina viejos. Al fondo, bien doblado, había un CD que Rachel me había grabado hacía años. Jazz de la abuela, escrito con rotulador plateado.
Ni siquiera sabía si sonaría más, pero saqué el viejo estéreo, le quité el polvo y lo intenté. Crepitó y luego se encendió. La voz de Nina Simone llenó la habitación, grave y profunda, como miel dando vueltas en la cuchara. Me quedé junto a la ventana, con los brazos cruzados, escuchando. Luego me dejé llevar un poco. El suelo crujió bajo mis pies, y mis rodillas no soportaban el movimiento, pero aún así me moví. En calcetines, sin que nadie me viera, sin ninguna actuación. No era baile, en realidad no, pero quizás se acercaba bastante. Le escribí a él en esa misma tarde. Le dije, gracias por recordar, por ver, por nombrar la versión de mí que había olvidado. Le hablé de Grace, de Rachel, del asado que llevé a la puerta principal como una ofrenda a mi antiguo yo. No mencioné a Julia. No hacía falta. Terminé la carta con una frase que me dijo una vez después de derramar café sobre un vestido nuevo y casi llorar. Tienes derecho a ser desordenada. Pero no finjas que es el desorden de otra persona. Nunca lo había olvidado, aunque olvidara todo lo demás. Cuando fui al buzón, el viento arreció. Frío y rápido, pero no castigador. El grabado del limonero ondeó ligeramente cuando volví a entrar. Toqué el marco con suavidad. Te recuerdo, dije en voz baja. Y así fue. Rachel vino un viernes. Sin previo aviso, sin mensaje. Solo un suave golpe y su rostro tras el cristal esmerilado. Traje champiñones, dijo, levantando una bolsa de papel marrón. Y esas cebollitas que te gustan. Estaba a punto de hacer sopa, dije. Perfecto, sonrió. Yo la picaré. No tuvimos prisa, la cocina no era grande, pero nos movíamos con facilidad. Le enseñé dónde guardaba los cuchillos, todavía afilados, todavía familiares. Pelaba cebollas con manos expertas, parpadeando por el picor. Olvidé lo fuertes que son, murmuró. Así es como sabes que son honestos, dije. Se rió y se secó los ojos. Limpié los champiñones suavemente con una toalla. Sin remojo, sin atajos. Me observó un momento y luego me imitó. Mamá siempre los frota bajo el grifo. Tu madre nunca tuvo paciencia con los champiñones. Rachel no discutió. Solo asintió. Trabajábamos en un silencio cómodo, interrumpido solo por el burbujeo de la olla. El olor llenó el apartamento, terroso, sabroso, cálido. Encontró cuencos en el armario sin preguntar, puso la mesa sin rechistar. Cuando nos sentamos, ninguna de las dos buscó el teléfono. Probó la sopa y cerró los ojos. Dios mío, abuela, esto es perfecto. Sonreí. Es solo sopa. No, dijo. Es tuyo. Esa es la diferencia. Comimos despacio. Mojó el pan en el caldo y lo dejó remojar antes de cada bocado. Cuando los tazones estaban casi vacíos, levantó la vista. ¿Crees que terminaré como ella? No había amargura en su voz, solo la pregunta. Pura, genuina. No, dije, ya hiciste la pregunta que ella nunca pudo. Rachel jugueteó con su cuchara. Lo está intentando de nuevo. Enviándome mensajes diciéndome que quiere hablar. ¿Quieres? Pensó un buen rato y luego negó con la cabeza. Ahora no. Simplemente no confío en lo que quiere. No le debes más de lo que tienes para dar. Parecía aliviada. No porque le diera permiso, sino porque lo dije en voz alta. Después de cenar, lavamos los platos juntas. Ella secó. Yo enjuagué. Me gusta aquí, dijo. Se siente honesto. Es la segunda vez que usas esa palabra esta noche. Sí, dijo sonriendo. Creo que lo anhelo. Cuando terminamos, ella no se apresuró a irse. Entró a la sala y se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en el sofá. Me uní a ella. Antes pensaba que solo eras callada, dijo. Pero ahora creo que solo eras cuidadosa. Asentí. Tenía que serlo. ¿Por qué? Porque cuando creces en un mundo que no te pregunta qué piensas, aprendes primero a observar,
a medir, y ahora estoy aprendiendo a responder antes de que me pregunten. Rachel echó la cabeza hacia atrás, apoyándola en los cojines. Quiero ser así, dijo. Ya lo eres. Nos quedamos un buen rato sin hablar. Finalmente, se levantó, se puso el abrigo y me besó en la mejilla. Gracias, susurró. Por todo esto. Vuelve la semana que viene, dije. Probaremos una tarta. Trato hecho. Después de que se fuera, limpié la encimera, limpié la estufa, doblé el paño de cocina sobre el fregadero. El apartamento olía a ajo y tomillo, a esfuerzo y tranquilidad. Me serví una copita de vino y me senté junto a la ventana. Afuera, una farola parpadeaba. El aire parecía terciopelo, denso, tranquilo, suave. No pensé en Julia. Pensé en Rachel. Pensé en sopa y sal y en cómo algunas cosas, una vez bien cuidadas, no necesitan ser rescatadas. Solo espacio y tiempo. Hay un momento justo antes del amanecer en que el mundo contiene la respiración. El cielo aún no es claro, pero tampoco está oscuro. Las sombras se suavizan. Incluso el viento parece detenerse. Es entonces cuando me gusta caminar ahora. Solo un pequeño rodeo hasta la esquina, pasando la panadería que abre demasiado temprano, y luego de regreso. El aire es fresco y las aceras aún están húmedas por la noche. A veces veo a Ruth al final del pasillo. Camina más despacio estos días, pero todavía saluda. La mañana que cumplí 79, encontré una pequeña nota pegada a mi puerta. Feliz cumpleaños, Evelyn. ¿Me recuerdas en quién quiero convertirme? Sin nombre, pero sabía que era Rachel. No necesitaba flores ni fanfarrias. Esa nota fue suficiente. Me preparé panqueques esa mañana. Solo 2 con un poco de mantequilla, un chorrito de almíbar y medio plátano. Los comí lentamente en la mesa, la luz del sol calentando el suelo a mis pies. Más tarde, abrí el cajón donde estaba la carpeta. No la había tocado en semanas. Pero la saqué, la puse sobre la mesa y añadí una última carta, corta, clara, doblada una vez. Decía, Rachel, lo que tengo es tuyo. No por sangre, sino por tu bondad. Nunca intentaste controlarme. Simplemente me conociste donde yo estaba. Eso es amor. Eso es legado. No dejes que nadie te enseñe lo contrario. La puse detrás del testamento y cerré la carpeta. Esa tarde, me senté en el porche y observé cómo la luz se movía a través del calle. Nada extraordinario pasó. Pasó un camión de correos. Un niño en bicicleta pasó tambaleándose. Su mochila casi lo volcó. El mundo, indiferente a mi paz, siguió adelante. Ya no esperaba. Ni disculpas, ni comprensión, ni la versión de maternidad en la que nunca crecí. Ya había tenido suficiente. Tenía a Rachel. Tenía mañanas, música y el aroma de la sopa hirviendo solo para mí. A veces, sanar no es una ola. Es un tranquilo regreso a ti misma. Y si has estado leyendo esto, si alguna vez te has sentido pequeña en una casa que ayudaste a construir o tranquila en una vida que alguna vez llevaste ruidosa, que este sea tu permiso. No necesitas la bendición de nadie para volver a ti misma. Solo necesitas comenzar. Así que comienza ahora. Y si esta historia te encontró, compártela. Deja un comentario. Compártela con otra mujer que necesite que se la recuerden. Tu valor nunca estuvo en debate.